160 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña el politólogo Julio M. Schilling, conocido de todos ustedes. Bienvenido, es un placer que estés aquí, Schilling. El gusto es mío, Y aunque ustedes lo saben, vamos a decir que Julio M. Schilling es politólogo y escritor y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. O sea que el Foro Político tiene una publicación que es Patria de Martí. Correcto. También tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida y es miembro de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas y asimismo de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas. Schilling es miembro del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y es autor de 2 libros que yo considero fundamentales en esta época actual, que es Dictaduras y sus paradigmas. Es una obra que analiza la cuestión de las dictaduras y por qué permanecen. También es ensayista y es visita frecuente en diferentes programas, tanto de radio como de televisión, especializados en estos temas. Julio, pues te repito la bienvenida y hay mucha preocupación en estos momentos hacia donde se encamina Cuba, los hermanos Castro, con la anuencia de la administración norteamericana que hasta donde aparenta ser, no tenemos bola de cristal y no sabemos en realidad lo que puede pasar en el futuro. Pero muchos analistas están preconizando, están adelantando que lo que está sucediendo es justificar el régimen de los hermanos Castro y permitir que avance hacia una modalidad quizás no tan totalitaria como es actual, pero sí de dictadura y en todo caso, en el futuro, si se alcanza lo que es la democracia, los grandes culpables, estos que han provocado este caos de 57 años, pues no tengan que rendir cuentas a la sociedad, a la humanidad, por todo este desastre. Tú que eres un especialista en estos temas, ¿cómo percibes, cómo analizas esta situación? Cómo no. Primero, para mí es un gran placer estar aquí. Te respeto, te admiro mucho el gran trabajo que tú haces en este gran programa. Yo creo que preocupación e indignación con lo que está ocurriendo. La dictadura castrocomunista claramente está apuntando desde hace un tiempo para lo que podríamos llamar el comunismo asiático, para darle un nombre. Me refiero a los modelos chino, vietnamita, que en efecto es determinada modificación en el ámbito económico, pero la permanencia del monopartidismo, o sea, la dictadura de un partido, un régimen totalitario, pero cuya apertura en el sector económico, cuya modificación sería tal vez una mejor palabra, pues en efecto le facilita la supervivencia. Para lograr esto, cuando miramos a lo que ha hecho China y Vietnam, ¿qué es lo primero que necesitó? Una diáspora dócil y cómplice. China no hubiera podido hacer esa transformación sin su diáspora. Los primeros que invirtieron fueron los chinos que vivían en Taiwán, en Hong Kong y Macao, mucho antes de llegar los norteamericanos y los europeos. Entonces, la relación entre dictadura
y su diáspora, cuando miramos a las dictaduras como la que hay en Cuba, que de nuevo dictaduras totalitarias como la china y como la vietnamita, con el tipo de liderazgo personalista, o sea, que ejercieron, porque Mao Zedong hasta su muerte, más allá de que era una dictadura comunista, ejerció con un personalismo extraordinario. Ho Chi Minh también. Entonces, esa transformación... Y lo hizo Fidel Castro. Exactamente. Que está fuera del juego, pero él gobernó así. Correcto, y por eso estos modelos lograron transferir el papel de liderazgo de un personalismo sultánico, un liderazgo sultánico, a el Partido Comunista. Cuba está intentando la misma cosa, por eso me refiero a el modelo, el comunismo asiático. Con su diáspora ya lleva tiempo en una cierta dependencia. Son 6.000 millones de dólares al año que le entran a Cuba por remesas directas y remesas en especie desde afuera. Estas modificaciones económicas claramente están diseñadas para vivir a base de una entrada de dinero desde el exterior. O sea que eso es parte de la estrategia. La relación con los Estados Unidos es fundamental, por muchas razones. Le hace falta crédito, le hace falta inversión, le hace falta tecnología. Y energía de todo tipo, combustible. Correcto, correcto. Que Venezuela, todo parece indicar que no va a poder seguir suministrándole energía al régimen castrista por mucho tiempo más. Por lo menos a el nivel actual. Correcto. Y eso, en parte, la búsqueda del acercamiento con los Estados Unidos de parte del castrocomunismo, es un beneficio para Venezuela también, porque es un desahogo económico de esa dependencia que tiene ahora con Venezuela en el sentido económico. En otras palabras, Venezuela y el castrismo apunta a seguir recibiendo de la dictadura cubana el asesoramiento de la represión política, clave para mantenerse en el poder. Porque esto es lo fundamental, si podemos extrapolar esto un segundito, de todo lo que estamos viendo en este salvavidas que le ha extendido la administración del presidente Obama a la dictadura de los Castro. Bueno, hasta ahora no ha fructificado el salvavidas, todo ha sido palabras. Bueno. Y hay también, y perdona que te interrumpa, hay también personas, políticos, entendidos, que dicen que más allá del gesto de establecer relaciones, pues la actual administración no puede instrumentar medidas de apertura económica, porque la ley Helms-Burton pues lo impide por las cuestiones que todos conocemos. Cierto, pero a la misma vez el embargo, por ejemplo, se ha ido suavizando y suavizando gracias a las medidas que esta administración ha tomado. En otras palabras, la razón de ser de las sanciones contra la dictadura castrocomunista. Porque hay que recordar que esto no es un problema Cuba y Estados Unidos. Esto es un problema de una dictadura que lleva 56 años en el poder. Ese es el problema. Ahí es donde radican las razones por las sanciones. Y hay que entender que dictaduras se mantienen en el poder de acuerdo a su capacidad para reprimir. No es otra cosa. La suposición de que porque van turistas, porque se van a tomar más mojitos, personas que viven en democracia, en ningún lugar del mundo eso ha funcionado. En ningún lugar. En China, Albertini, van 65 millones de personas al año. Es el segundo lugar donde más turistas van en el mundo. Y no ha cambiado ni un ápice. Todo lo contrario, el Partido Comunista Chino está más sólido que nunca. Entonces, precisamente, la receta que se está siguiendo, ¿no es verdad?, es para fortalecer la dictadura. Y estás muy cierto en lo que dice que todo no es como quisiera el presidente Obama, porque a mí no me cabe duda de que su intención sí es deliberada para extender la supervivencia de la dictadura castrocomunista, porque de otra forma no se podría explicar todo esto que estamos viendo, donde no recibe, da todo a cambio de nada. Pero sí hay una lucha ahora entre congresistas
que realmente quieren la libertad de Cuba y quieren que se produzca un proceso de democratización que, gracias a Dios, todos los cubanoamericanos en el Congreso, y otros de políticos cuestiones también. bipartidistas, pero hay una voz unísona. Esto no es un problema de generación, esto es un problema de posición moral. Estamos dispuestos a aceptar una dictadura, contar de que en el mejor de los casos existe una mejoría económica. No es correcto. Y que no nos vengan a decir que porque, bueno, es muy fácil decir eso cuando se vive con material económico. Yo diría, no es fácil decir eso en libertad. En otras palabras, yo no estoy dispuesto a que nuestros hermanos dentro de Cuba vivan sin libertad y sin democracia. Ahí es donde está el parámetro y eso es lo que esta administración ha básicamente abandonado. Y lo vemos no solo en el caso de Cuba, en el caso continental, cuando permite y está sugiriendo de que Cuba debe ir a la cumbre, cuando hay una clara carta democrática interamericana que estipula que tiene que haber determinadas credenciales democráticas para poder pertenecer También a esa se institución. dice que en esta cumbre Estados Unidos está sopesando la posibilidad de cederle espacio a un destacado opositor de Cuba, cuyo nombre no sabemos si es que eso sucede. Eso sería algo bueno dentro de esta coyuntura. Pero es a la vez que, mira, lo bueno que, primeramente, veríamos ver el tiempo que le dan, y yo dudo mucho que pueda suceder y que la dictadura cubana pues acepte tener sentado frente a él un delegado cubano que les va a cantar todas las cosas que habría que cantarle. Hay una complicidad, lamentablemente, de la clase política latinoamericana, básicamente total, porque todos te dicen y reconocen, bueno, todos no, las que no son de la dictadura del siglo XXI. Tienen miedo que el régimen desestabilice sus sociedades porque aún tiene capacidad para eso. Pero Albertini, eso es parte de una política errada, claro, porque el castrocomunismo ha infiltrado, ha penetrado, ha subvertido el orden en toda América Latina. Y ha matado, como hizo Venezuela. Así que esa noción no es una falacia. Eso es parte de una excusa de la clase política para precisamente justificar su corta visión y su cobardía. Chilin, en este proceso, ¿valoras tú de que el régimen puede inventarse partidos de oposición para dar la imagen de que tiene apertura? Porque Polonia tenía partidos de oposición, tenían algunos escaños dentro del Parlamento, y esto puede suceder en Cuba. ¿Consideras tú que el régimen puede dar esos pasos? Podría a más largo plazo. Ahora no están dando ninguna indicación de que eso lo van a hacer. El año pasado hubo aproximadamente 8.900 arrestos políticos en Cuba. O sea, a la vez que la actual administración de los Estados Unidos está regalando la casa, pues la dictadura castrocomunista está arrestando más personas que nunca. No, y estos que ha liberado, no hay tal liberación prácticamente, están sujetos, porque se lo han advertido, a que pueden regresar a el presidio. Por supuesto, y es que eso ha sido un mercancía de publicidad toda la vida. Y hay otra cuestión que hay que analizar. El régimen de Castro, pues tradicionalmente ha liberado a través de los años determinados presos políticos, pero sin embargo, cuando ha nutrido las cárceles, ha aumentado los nuevos reclusos por Correcto. temas políticos. Correcto. O sea que esto es una rueda. El régimen castrocomunista se tomaría ese riesgo, que yo sí creo que esa forma más sofisticada de ejercer el despotismo al que te refieres, en otras palabras, con el simulacro de una democracia, como lo que hay en Venezuela, como lo que hay en Ecuador, como lo que hay en Nicaragua, este tipo de nueva especie de ejercer el despotismo, sin duda le gustaría llegar. Lo que pasa, el castrocomunismo, lo que pasa que es un proceso que para poderlo lograr tienen que domesticar a Cuba fuera de su territorio. En otras palabras, Cuba dentro de su territorio, la represión existe y el terror ha logrado su propósito, indiscutiblemente. Y eso es también sin dejar de reconocer que hay grupos y focos
muy valientes y patrióticos que están jugándose la vida a diario, pero necesita domesticar a Cuba fuera de su territorio. Y eso es otra cosa mucho más difícil, sobre todo porque Cuba fuera de su territorio, entre muchas cosas, produce más que Cuba No, y dentro de su territorio. ellos también mantienen la hostilidad hacia los cubanos del exterior. O sea, que hacen distinción del cubano que puede viajar, que no puede viajar. Ellos sí no olvidan, tienen larga memoria, porque hay cubanos que hoy en día están en una postura de acercamiento al régimen, pero como en los años 60, 70 tuvieron posturas muy beligerantes, Cuba sigue vetándolos. Correcto. O sea que Cuba sí es selectiva. Por supuesto, y eso no va a cambiar a corto plazo. Y esto es el mensaje que envían, y por eso el incremento de todos estos arrestos políticos, porque es una forma de ejercer el terror a un nivel un poquitico más Si yo te pidiera suave. que tú calificaras políticamente a el régimen de Raúl Castro, o sea, a qué ideología de las conocidas es a la que está siguiendo hoy, porque de comunismo tiene el nombre, y de revolución, eso es un fantasma. ¿Cuál es la que aplicaría? Marx insistió, Albertini, que la práctica revolucionaria era más importante que el dogma. Bajo ese entendimiento fue que Deng Xiaoping en China pues promovió lo que llamó el socialismo con características chinas, que es en efecto el modelo chino. Con ese entendimiento, Lenin fue sumamente pragmático. En otras palabras, la primacía, lo más importante, lo fundamental es mantenerse en el poder. Si hay que abrir la economía, no importa, porque el socialismo hay que promoverlo, ¿no es verdad? Ese es el entendimiento. Entonces, si hay que alterar las relaciones de producción, si hay que promover determinado mecanismo para facilitar la lucha de clases y promover el socialismo de esa otra forma, es tan viable. Te estoy usando el léxico comunista. Entonces, pues, el decir que, bueno, sí, podemos decir que en la práctica es mucho más parecido al fascismo, en el sentido que la propiedad privada, ahora tanto en China como Vietnam, como en Cuba, pues tiene otro papel, un papel que sirve a los intereses del poder político. O sea, en eso ha habido una transición más hacia el modelo fascista, pero ellos se siguen manteniendo suscritos a el discurso de la igualación, al discurso de la lucha de clases, y yo creo que eso es una cosa que no lo podemos desprender de ese juicio moral que hay que hacerlo. En otras palabras, siguen siendo una dictadura comunista, ellos mismos se llaman eso, más allá de que, como tú bien señalas, en el ejercicio del poder, en efecto, no se está siguiendo definitivamente el modelo socialista económico estrictamente, pero si quien fundó, en efecto, el Estado comunista fue el primer gran pragmático cuando puso en vigor la nueva política económica. Me refiero a Lenin en el año 1921, donde permitió inversiones extranjeras, donde permitió determinada privatización con el Estado dictatorial, naturalmente, dando la concesión y el control. Fue el primero en hacerlo para lograr la supervivencia de los bolcheviques en el poder. Entonces, si lo hizo quien fundó el primer movimiento exitoso desde el poder, que lo estén siguiendo Raúl Castro, no lo deberíamos de desprender de llamarlos comunistas, porque aquí todo dice, bueno, los fascistas en el sentido malo y quieren eximir al comunismo, ¿no? El comunismo tiene que hacerse ese juicio moral, que eso es fundamental para cualquier proceso de democratización, finalizar como tiene que ser. Hay que hacer un juicio moral y yo hasta te diría literal en el sentido de esos responsables de tantos crímenes que han ocurrido. Claro. Hemos analizado, Chilling, tú has analizado la relación de Cuba insertada en el mundo y su cercanía con los Estados Unidos y la influencia que tuvo, tendrá esa relación con Cuba. Pero me gustaría tu opinión sobre la Cuba interna, la Cuba entre cubanos, cómo tú la percibes. Se puede internamente, hay factores internos, tú ves factores internos que puedan incidir
en un cambio nacional? Sí. La libertad llegará a Cuba por razones de una coyuntura, en otras palabras, diferentes vías. La presión y las sanciones funcionan. Es más, estas mínimas modificaciones es producto no de el buen deseo de los dictadores y los represores en Cuba, sino de la necesidad de supervivir. Las sanciones funcionaron en Sudáfrica. Martin Luther King llamaba a un boicot de los negocios blancos en una forma, o sea, las sanciones contra Rusia en efecto ha frenado esa agresividad que había en la adquisición de territorio. Las sanciones funcionan cuando se aplican bien. El castrocomunismo tiene un equipo de terror muy sofisticado y muy bueno, y en gran medida han logrado mucho de lo que han querido intramuros. Pero eso no quita, y no pueden controlar todo, la repartición, el saqueo de la economía de Cuba la está llevando en efecto una junta militar que es el que controla la mayor parte de la economía cubana. Pero hay oficiales dentro de las Fuerzas Armadas que no están recibiendo ese mismo beneplácito, que están quedando fuera. Y hay ejemplos en nuestra historia de sectores de las Fuerzas Armadas que en su momento dan un paso para promover un proceso de liberación de su país. Entonces, la dictadura cubana no puede contar con todos los variables, no puede contar con todos los posibles imponderables. O sea, el hecho de que la sociedad cubana en general, podemos decir, no está activamente en las calles protestando, no quiere decir que no hay descontento y no quiere decir que dentro de la estructura actual del gobierno no existen elementos que sí reconocen que en Cuba tiene que haber un cambio sistémico, no solo modificaciones cosméticas. Y un relevo generacional, como lo plantea Raúl Castro, porque si vamos a guiarnos por lo que él dice, el año próximo él deja el poder. Una nueva generación más joven. Tenemos que es el viceministro que tiene él ahora, Díaz Canel. Indiscutiblemente por un problema generacional tiene otro pensamiento. Tiene que tenerlo como lo tuvo Felipe Pérez Roque, como lo tuvo Laje, que sin abandonar, por usar un término, lo que es el marxismo, tenían otra visión, por eso cayeron en desgracia. ¿No piensas tú que una nueva generación, por su condición de nueva generación, dé pasos hacia un sistema más democrático, teniendo en cuenta que nosotros tenemos siempre lo que en política llaman fatalismo geográfico frente a los Estados Unidos? O sea, que más tarde, que más temprano, después que pase toda esta noche oscura, gravitaremos en la órbita norteamericana. Mira, Irán tuvo un presidente que era muy flamboyante, lo veíamos en todas partes, Azerbaiyán, ¿no es verdad? Sin embargo, él no tenía, de un nombre raro, difícil de pronunciar, pero él no era el que realmente tenía el poder, sino era una junta de ayatolas. Los clérigos. Correcto. En Cuba pasa exactamente lo mismo. El hecho de que tengan a una figura más joven para dar la impresión de que va a haber un traslado, un traspaso del poder generacional, es ficticio. Es ficticio porque sigue siendo la misma junta de personas de los que fundaron. Pero estos ancianos mueren. Claro, y ahí es donde está la gran preocupación, porque dictaduras que ejercen el poder, que se han logrado mantener por un liderazgo sultánico quiere decir altamente personalista, logran mantenerse en el poder con más facilidad, pero a la vez que van muriendo ese liderazgo, pues claro, ¿quién es la natural? El hermano. Mira Corea del Norte, cómo tratan de extender esa legitimidad, entre comillas, por medio de la sangre para dar esa impresión de que todo sigue igual. Lo estamos viendo con Raúl Castro, pero tienes toda la razón, eventualmente van a morir todos. Ese traspaso, por eso vemos ahora, por ejemplo, una Mariela Castro más dando vuelta por todo el mundo, y vamos viendo ciertos familiares más en posiciones de peso. Posiciones económicas, y Mariela Castro posiciones, bueno, puede ser hasta de índole pues política, pero yo particularmente no le veo
a la descendencia de los Castro otra preponderancia que no sea económica con ciertos perfiles de política, pero no veo ese liderazgo en manos de la familia Castro en el futuro. No sé tu opinión. La cohesión, porque mantener una dictadura tampoco es cosa fácil. En otras palabras, hay que mantener una cohesión. Y más que no hay mística, que los ayatolás sí tienen una mística religiosa. Correcto. Y eso, con la desaparición de los hermanos Castro, se complica enormemente, y eso lo saben. Y eso lo saben, por eso este intento desesperado de transformar su imagen. Cuba comunista está haciendo una inversión en relaciones públicas extraordinaria. Si bien siempre lo hizo, ahora está desesperado, su vida depende de eso. Ya las batallas no son en el Escambray, no son dentro de su territorio, sino es a través de todo el mundo y en este Miami particularmente, porque es necesario para ello poder cruzar ese puente de traspasar la legitimidad, de nuevo entre comillas, de los hermanos Castro al Partido Comunista de Cuba, que es en efecto lo que están buscando, representado por nuevas personas. Tienen que domesticar a Cuba fuera de su territorio, y eso es muy difícil que lo logren, porque Cuba fuera de su territorio lo tiene bien claro, que quiere libertad, quiere democracia, y eso no se lo puede ofrecer. Nos queda un minuto y medio, Schilling, y yo te preguntaría, ¿eres optimista con el futuro de Cuba? ¿Alcanzará Cuba plena democracia? Soy completamente optimista. Sí lo logrará porque, primero, hay una Cuba fuera de su territorio que ha vivido en libertad y que nunca se ha desprendido de esa Cuba. Esto, insisto, no es un problema de generación, es un problema de posición moral y exigir los derechos de la libertad y la democracia. No, y hay una oposición que crece dentro de Cuba. Por supuesto. Y que está bien educada en temas de esta índole, en política. Por supuesto, porque son valores universales. Albertín, esto no es una cosa que lo inventó un país. Estamos hablando de un derecho natural, ¿no es verdad? En otras palabras, esto fue una cosa que Dios te lo dio, la libertad. Hacia eso hay que insistir, y eso la dictadura lo tiene que tener claro, y todos los que están en la estructura del poder, que va a haber una insistencia permanente de que Cuba tiene que ser libre y tiene que haber una democracia genuina, no una pseudo-democracia como hay en Venezuela o Ecuador, y mucho menos un comunismo no, es tipo que asiático. La Cuba de los hermanos Castro no se puede permitir una pseudo-democracia. Ellos no pueden permitir eso. Por eso es que no están en tu pregunta de que si ellos quisieran poder confiar y tener un partido de oposición simulacro, pero temen. Julio M. Schilling, se nos acaba el tiempo. Gracias por tu participación. El gusto es aquí mío. en Cuba y su historia. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiado. Hola, habla su amigo José Antonio Albertini. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe hoy a este canal, hoy mismo, P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web wlrn.org. Muchas gracias por su cooperación. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación?